Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hablar dentro del curso de cómo construir un coche Bluetooth con Arduino y App Inventor 2. Vamos a ver lo que es una protoboard. Para quien no la conozca y nunca la haya utilizado para evitar pues conexiones indeseadas. Bueno, en su definición una protoboard es un tablero, como vemos en la fotografía, con orificios donde podemos insertar componentes electrónicos y cables para construir los diferentes circuitos que nos propongamos. Sirve para experimentar con circuitos electrónicos sin necesidad de realizar soldaduras y asegurar de este modo pues el buen funcionamiento del mismo. Por lo tanto, es así de sencillo, es decir, en una protoboard pues podremos poner componentes electrónicos y podremos poner cables. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Tenemos que saber cómo son las conexiones internas de una protoboard para evitar pues, hacer cortocircuitos. Si nos fijamos en esta figura que tenemos aquí abajo, veremos que vamos a poner de nuevo lo que sería esta de aquí, es decir, estaríamos hablando de lo que es esta disposición. Internamente lo que hay es una soldadura que no es que vaya hasta aquí, sino esto se expande también, o sea, imaginaos que esto es una línea continua que va desde aquí hasta aquí. Luego en la siguiente es una línea continua que va desde aquí hasta aquí. Lo mismo sucede en la parte inferior, ¿vale? Una línea continua. Y luego las que hay, digamos, en la parte central van unidas de esta manera. Es como un cable que va unido. Bueno, de hecho, si abriéramos una protoboard por la parte trasera, veríamos las conexiones como está y veríamos que es un cable pues que va desde aquí hasta aquí uniendo todas las conexiones, o va desde aquí hasta aquí uniendo esta conexión, o desde aquí hasta aquí. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque si nosotros conectamos aquí un cable y luego lo conectamos aquí, este cable y este cable estarían dentro de la misma línea. Por lo tanto, si aquí queremos poner positivo y aquí queremos poner positivo, pues así es como lo tenemos que utilizar. Con poner un cable aquí, cualquiera de estos agujeros que tenemos aquí en el interior, si esto por ejemplo fuera el positivo de una pila, vamos a suponer, pues con tener un cable desde la pila a lo que sería este agujero, ya nos serviría luego conectar cualquier cable con un componente que necesitara ese positivo a cualquiera de estos agujeros que tenemos aquí. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque todo esto está unido. ¿Vale? Esto es muy importante. Es lo mismo que si vamos a conectar un componente donde hay positivo y negativo y lo insertáramos tanto el positivo como el negativo en la misma fila, estaríamos haciendo un cortocircuito, porque las filas están unidas así en vertical. Por lo tanto, estos agujeros de aquí están dentro de la misma línea. Creo que con esto queda bastante especificado, sobre todo viendo una protoboard y viendo una protoboard por la parte trasera, ¿no? Que sería esto de aquí, como están los circuitos conectados. Pues bueno, hay que tener simplemente ese especial cuidado de saber cómo está interconectada la protoboard para evitar pues realizar alguna conexión que no deseemos. De ahí que hayamos hablado en este capítulo de la protoboard. Para si hay alguien dentro del curso que nunca ha utilizado una protoboard y va a necesitar utilizarla para alguno de los circuitos intermedios que podamos realizar en un momento determinado, pues que sepa cómo está construida. Bien, aquí tenemos una fotografía que ilustraría lo que es el uso correcto de la protoboard. Aquí tenemos lo que sería un portapilas, ¿vale? Bueno, esto sería
para dos baterías A, por lo tanto estaríamos suministrando 3 voltios porque es 1,5 por cada una de las baterías. Fijaros, el positivo estaría conectado aquí abajo, ¿vale? Esto en este tipo de placa, alguien a lo mejor está pensando que el positivo está en la parte de arriba. Bueno, si tenemos una placa donde se nos indique cuál es el positivo y el negativo, pues lo correcto sería conectar el positivo aquí en la parte de arriba, o en la parte de abajo si estamos utilizando lo que sería la parte inferior. Bien, volvemos de nuevo, esto con indiferencia. Lo que estamos haciendo es conectar lo que sería positivo en esta línea, ¿vale? Toda esta línea ahora mismo es positiva, y la masa o negativo la estamos conectando a esta línea. Esto es muy importante porque queremos encender un LED con estos 3 voltios, ¿vale? Entonces lo que sería la parte negativa, ¿vale? La estamos suministrando a, fijaros, lo conectamos aquí, que sería nuestro negativo, lo estamos suministrando a esta fila que, como vemos aquí, con un color así verde, toda esta fila estaría unida, por lo tanto nuestra masa, nuestro negativo, estaría llegando a esta parte de la resistencia, ¿vale? Que estaría conectada a través de la propia resistencia con lo que sería la patilla negativa de nuestro LED. Ahí lo tenemos. Y posteriormente el positivo, que lo tenemos en esta línea, estaría aquí. Estamos cogiendo uno de los agujeros de esta línea, ¿vale? Lo estaríamos llevando aquí, porque como toda esta línea está unida, lo estamos llevando al positivo. Es decir, estamos llevando el negativo por mediación de la resistencia al LED, y lo que sería el positivo pues lo estamos llevando a la patilla positiva de nuestro LED. Con lo cual, pues bueno, este circuito, si lo construyéramos y lo pusiéramos en ejecución, decir que esto suele ser una resistencia de 220 ohmios o de 330, es decir, una resistencia pequeñita, simplemente es para que si vamos a dejar encendido mucho rato nuestro LED, pues no se pueda fundir o no se pueda quemar lo que sería el LED. Digamos, lo que estamos haciendo es rebajar ese voltaje por medio de esta resistencia. Bueno, pues si este circuito lo pusiéramos en marcha así tal y como está, pues haríamos, pues bueno, encender un LED. Simplemente es encender un LED, pero simplemente sería para explicar cómo funciona una protoboard. Espero que quede lo suficientemente claro el uso de una protoboard, que no tiene más problema que el saber cómo está interconectada internamente. Bien, y para terminar este capítulo, pues vamos a hablar de otra cosa que vamos a necesitar, que van a ser los cables, ¿no? Los cables son los que nos van a permitir conectar en los pines digitales, pines analógicos, pines de voltaje, pines tanto voltaje positivo como GND, los diferentes componentes a nuestra placa Arduino, y en caso de ser necesario por medio de la protoboard. Por lo tanto, digamos, hay una clasificación de 3 tipos de cables, que sería el macho-macho, ¿vale? Los que tienen punta y punta, pues punta al principio, punta al final, pues se denominan macho-macho. Este tipo de cables los vamos a utilizar para la construcción del coche Bluetooth. Luego estarían los hembra-hembra, que no tienen pivotes, simplemente serían para poderlos meter dentro de una conexión, por eso se llaman hembra-hembra, ¿vale? Este tipo de cables pues no vamos a necesitar utilizarlo para la construcción de nuestro coche Bluetooth, pero se pone por dar los 3 tipos que hay. Y el tipo macho-hembra, pues tal y como vemos en la fotografía, creo que queda bastante claro, pues macho y hembra. Este tipo de cables también vamos a necesitar utilizarlos para la construcción de nuestro coche Bluetooth. Por lo tanto, recapitulando, hay 3 tipos de cables, aquí los tenéis, vamos a necesitarlo.
vamos a necesitar en alguna ocasión, porque nuestro circuito, al llevar solamente un conector Bluetooth y un motor Shell, pues no vamos a necesitar mucho de la protoboard, pero me ha parecido interesante dentro del curso, pues si hacemos algún montaje a lo largo de algún capítulo intermedio antes de la construcción definitiva del coche Bluetooth, pues bueno, saber o explicar cómo está construido ese protoboard, ¿no? Internamente. Y lo tendríamos, y por lo tanto, en este capítulo, pues dejar claro qué es una protoboard y cómo está interconectada internamente, y los tres diferentes tipos de cables que podríamos necesitar para construir. Bien, con esto damos por finalizada este capítulo y nos vemos en el siguiente.